Al Paredón, con Jorge Hernán Peláez, donde están las empresas más importantes. Ahora, en DirecTV, en el canal 129. Direct Play. ¿Qué tal, amigos de Direct Play? Les habla Jorge Hernán Peláez, bienvenidos al Paredón, aquí donde están los mejores empresarios del país, en el canal 129 de DirecTV, todas las semanas con historias empresariales y muy atractivas para ustedes. Hoy, por ejemplo, voy a comenzar con Juliana Duque, nuestra periodista dedicada a la responsabilidad social, con sus historias solidarias. Se fue hasta Barichara, departamento de Santander, y encontró esta historia. Juliana, bienvenida. Adelante con su historia desde Barichara, hoy en numeral Historias Solidarias. Hola a todos, bienvenidos a Historias Solidarias. Pues les cuento que hace algunos días estuve en Barichara, en Santander, porque quise acompañar a la Fundación Caminos Nativos a realizar una de sus obras maravillosas. Aquí les muestro nuestra travesía. Paola es una mujer apasionada, libre y convencida que con pequeñas acciones se puede transformar la vida de los niños de Santander. Y es por este deseo que creó Caminos Nativos. La Fundación Caminos Nativos lleva establecida desde el 2017. En marzo emprendimos esta bella idea de promover proyectos socioculturales en las zonas rurales, especialmente con niños, jóvenes y mujeres. Somos un grupo de jóvenes que buscamos descubrir talentos y que niños, jóvenes y mujeres sueñen y lleven a cabo un proyecto de vida claro, establecido. De esta forma, todos los voluntarios, colaboradores, personas afines, amigos, pues también se unen a la causa y nos apoyan para que esto se haga realidad. Nos atrevimos a soñar con Paola y la acompañamos a Villanueva, un municipio colombiano en la Cordillera Oriental, para conocer a Duván, un niño talento que soñaba con tener su primera bicicleta. ¿Pero tienes algún sueño que quisieras que se cumpliera o no? Vamos a hacer aquí la carta de Papá Noel. ¿Qué quieres para Navidad? Bicicleta. ¡Ah! Bicicleta azul. Sí. Gracias. ¡Ay, divino, divino! ¡Y se fue tomar! Chocamos el carro. Seguimos andando y llegamos hasta la vereda de Macaregua, donde estaba Nicolás con sus 10 hermanos. Juntos soñaban con una bicicleta que les permitiera desplazarse. No, ya es un experto limpiando las bicicletas. Gracias, Juliana. La próxima semana más historias solidarias, y ahora voy con Carolina Montoya. Ella es la encargada de la responsabilidad y la sostenibilidad en No Hay Planeta B. La encargada de sostenibilidad en No Hay Planeta B, Carolina Montoya, periodista con maestría en esa especialidad, y nos trae dos historias muy interesantes. Carolina, bienvenida. Adelante con No Hay Planeta B aquí al Paredón. Jorge Hernán, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente en esto que se llama No Hay Planeta B, en donde siempre estamos revisando esas iniciativas del sector empresarial, pero también del sector civil, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y con la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y bien, arranquemos revisando una buena noticia que nos llega por cuenta de Amazon, este gigante mundial que ha anunciado que ahora podrá tener al menos el 40% de su energía que proviene de fuentes renovables. ¿Cómo lo logró? Pues con 274 proyectos alrededor del mundo que generan energía que puede ser de tipo comercial, energía que viene, por ejemplo, de parques eólicos o de parques solares que tienen países como Alemania, Finlandia, Estados Unidos, y con un objetivo muy claro, y es que a 2025 Amazon espera tener toda la generación de la energía que necesita para funcionar, el 100% de esa energía proveniente de esas fuentes no renovables. 2025, es decir, 5 años antes de lo que indica y de lo que se ha pactado desde el Acuerdo de París, que nos habla de la Agenda 2030. Esa es la noticia, la nota verde de la semana.
Y hoy vamos a revisar el lado B de uno de esos buenos resultados que consiguió Colombia después de la COP26 que tuvo lugar a principios de noviembre. Pues bien, ese resultado del que les estoy hablando es que Colombia va a recibir 1.200 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo para que los invierta en sus proyectos de transición energética. Pues bien, hasta ahí teníamos la noticia. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación pues ha venido contando que de aquí al 2030, para lograr la carbono neutralidad, Colombia necesitaría al menos 900 millones de dólares anuales. Esto, sin embargo, es un gran comienzo, pero genera también dos preguntas. La primera, y aquí nos está acompañando hoy Sergio Izaza, de Gestión de Riesgos Sostenibles. La primera pregunta, Sergio, sería: ¿esos recursos en dónde se van a invertir? ¿Para dónde se van? ¿Quién los recibe? Cuéntanos un poco, por favor, y bienvenido. Hola Carolina, un gusto estar de nuevo con ustedes en El Paredón. Hoy vamos a hablar un poco de qué va a hacer Colombia con los 1.200 millones de dólares que consiguió para financiamiento climático. Para contestar esa pregunta, volvamos un poquito a qué se comprometió Colombia en el Acuerdo de París y en las siguientes versiones de las conferencias de las partes. Y fue básicamente a volvernos carbono neutral para 2050 y bajar o reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 51% para 2030. Para hacer esto tienes que invertir en sectores y actividades que impacten el medio ambiente de manera favorable. De estos, digamos que sectores los está determinando, se están trabajando a través de una taxonomía verde, que fue un documento que sacó la Superfinanciera con el Ministerio de Hacienda, y que lo que dice es: mira, hay 10 sectores que son críticos para la economía. Por un lado, 7 sectores, digamos que reales, como el sector de energía, el sector de construcción, el sector de manufactura, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, los sectores de transporte, tratamiento de aguas y gestión de residuos. Todos esos sectores son reales e impactan directamente en su actividad o servicio al medio ambiente. Y por el otro lado está toda la parte de nuestro tesoro más grande, nuestros bosques, y la parte que tiene que ver con el uso del suelo, la agricultura sostenible, la ganadería sostenible y la forestería. Todos ellos impactan positivamente el ambiente, y ahí es donde Colombia se va a gastar esos 1.200 millones de dólares. Sergio, ¿y quién vigila que esas inversiones pues efectivamente lleguen a donde tienen que llegar? Ahora, a la pregunta que me hace sobre quién vigila y cómo reportará Colombia estas inversiones, pues primero hablemos de cómo reportará Colombia estas inversiones. Nosotros tenemos una ruta trazada para la descarbonización y el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones. Y en ese sentido, Colombia, al invertir en estos 10 sectores críticos para la economía verde, digamos, va a lograr cumplir con esas metas y con esos hitos que tiene que llegar de acuerdo con el Acuerdo de París. Por el lado de la vigilancia, pues serán los organismos prestatarios que le van a exigir a Colombia que destine esos recursos en estas actividades críticas. O sea, no puedes usar esta plata en otras actividades fundamentales como el desarrollo social o la construcción de centros hospitalarios, de educación, sino que tienen que estar alineadas con el tema de financiamiento climático. Colombia es ya hoy un líder en esta materia. Nosotros hemos emitido los primeros bonos verdes en divisas nacionales para el tema de sostenibilidad. Tenemos líneas de crédito verde, y este nuevo flujo de fondos de la banca internacional son una muestra que el sector bancario, el sector financiero está comprometido con Colombia en el cumplimiento de sus metas de descarbonización. Sergio Izaza, de Gestión de Riesgos Sostenibles, que ya se ha convertido en un aliado permanente de No Hay Planeta B y de Al Paredón, aquí en DirecTV Place. Nos vemos dentro de 8 días con más información de sostenibilidad y de medio ambiente. Chao. Gracias Carolina, gracias Juliana. La próxima semana más historias de sostenibilidad y de responsabilidad social, dos temas muy importantes para las corporaciones. Ahora, aquí al Paredón, donde están los mejores empresarios del país. Ya venimos, después de la primera pausa, estará con nosotros la ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama. Regresamos al Paredón y tuvimos la oportunidad de estar con la ministra Carmen Ligia Valderrama allí, en el despacho del Mintic, en el edificio Murillo Toro, en el centro de Bogotá. En uno de los salones tuvimos un amplio diálogo con la ministra sobre todos los temas de la cartera. Bueno, hubo muchísimas preguntas. Primero, comenzamos preguntándole a la ministra Carmen Ligia Valderrama,
cómo le fue en estos últimos meses, en donde le tocó el reemplazo de la anterior ministra Karen Abodinen, qué encontró en la cartera y cuál fue el balance de 2021. Pues yo puedo decir que nos fue muy bien. No hablo a nombre propio porque sin lugar a dudas este es un trabajo en equipo. Y en estos últimos meses del año, pues lo que hemos hecho es consolidar el trabajo finalmente de 3 años de trabajo. Seguimos sumando muchas más metas y resultados que el Gobierno Nacional ha venido trabajando desde agosto del 2018. Le preguntamos a la ministra cómo le fue en el tema de conectar a la gente, porque ese fue el gran momento de campaña del presidente Iván Duque, conectar al país, pero obviamente hubo mucho contrato, mucha iniciativa, muchos proyectos y todavía falta. Hay zonas del país todavía desconectadas de internet de banda ancha. Así que le preguntamos a la ministra qué falta por conectar y cómo ve el proceso de conexión en 2022. Pues vamos a seguir trabajando en todos los frentes que tenemos en materia de conectividad. El primero es que vamos a consolidar el proyecto de centros digitales, donde pues con la ejecución de entrada en marcha y en operación de muchos más de ellos, pues vamos a poder cubrir más conectividad alrededor de todo el territorio nacional, ahí especialmente zonas rurales. Vamos a seguir trabajando con nuestras zonas digitales, que son puntos de internet que tenemos en plazas y en puntos públicos también alrededor de todo el territorio nacional. Y hay otro frente que para mí es muy especial porque va dirigido a los jóvenes, especialmente a los estudiantes, que es Navegatic. Estudiantes y mujeres emprendedoras. A ellos les entregamos tarjetas SIM que les permite mantener la conexión inclusive en cualquier parte del territorio nacional. Y pues en la consolidación de todos estos frentes, lo que esperamos para el 2022 es lograr la conectividad que hemos propuesto desde el comienzo y es llegar al 70% de los hogares colombianos. En alguna declaración radial, comenzando su encargo como ministra TIC, la ministra Carmen Ligia Valderrama había anunciado que el proyecto de centros digitales no se iba a adjudicar todavía, que iba a haber una evaluación jurídica, financiera, de las viabilidades para ver si había o no la posibilidad de entregarlo a la ETB y a sus socios. La ETB, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, se presentó con el consorcio Sky y con otras compañías. Bueno, al final, la ministra, después de una exhaustiva revisión, determinó que sí, que efectivamente la ETB y sus socios se van a quedar con el contrato de centros digitales. Esto le preguntamos al respecto. Efectivamente así lo anuncié y hoy puedo decir que así lo hice. De lo contrario no hubiera dado el paso de poder anunciar al país cuál es la forma en que estamos resolviendo respecto del contrato la situación. El tiempo que nos tomamos no era suficiente para revisar solamente el contrato, sino que aquí hay muchas aristas. Hay asuntos de orden penal, disciplinario, administrativo, acciones populares, acciones de tutela, derechos de petición, hay miles. Luego, cualquier decisión que aquí se adopte puede impactar cualquier otro frente y era mi responsabilidad tener el diagnóstico completo. Hoy la certeza que tengo es que el paso que estamos dando es desde el punto de vista financiero, jurídico y técnico el acertado. De hecho, pasos que hoy se están dando, si no se hubieran dado con las condiciones que preestablecimos, aún se hubieran hecho antes, hubieran podido ser negativos. Me explico. Por ejemplo, en la liquidación. Claro que una vez caducado el contrato había que liquidarlo, pero el momento era importante. Si nosotros no instrumentalizábamos la coordinación al interior del Estado, hubiéramos perdido un esfuerzo enorme. El COMPES, vigencias futuras, hoy eso no se está perdiendo. Está coordinado tanto con el Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional y con este ministerio para que podamos adjudicar al segundo una vez el primero incumplió con el contrato. Bueno, ministra, ¿y qué va a pasar con los puntos que ETB no ofertó? ¿Ahí en esos puntos se va a hacer otra licitación? En este contrato que vamos a adjudicar a la ETB y Skynet, son los dos quienes se presentaron como unión temporal, se le va a adjudicar exclusivamente lo que ellos presentaron como oferta, es decir, algo más de 6.500 puntos. Eso nos deja en una diferencia de 688 frente al primer contratista que se le había adjudicado. ¿Eso qué hace? Que para nosotros se convierta en un desafío, de manera que en esos puntos digitales, esos centros digitales que habían inicialmente tenido la ilusión, la expectativa de tener la conectividad, pues son hoy una de nuestras prioridades. Y dentro de los proyectos que estamos trabajando, estamos priorizándolos para poder llevarles conectividad. Otra de las formas de conectar al país es la telefonía móvil celular.
Hay un proyecto de apagar las redes 2G y 3G y expandir las redes 4G. ¿Cómo está el estado de esa expansión? Pues va muy bien. Nosotros cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que estaba habilitada, pero que no estaba en su óptima situación. Por eso fue que, entre otras cosas, se dio el paso de la subasta del año 2019, donde pues se abrió la alternativa para que efectivamente se prestara el servicio al mayor número de colombianos. Y hoy por hoy pues subimos del 57 al 77% de los colombianos conectados tienen hoy 4G, lo que significa calidad realmente. No se trata solamente de conectar, de llevar el internet a todas partes, sino llevarlo bien, que efectivamente las personas se puedan conectar y no tengan inconvenientes al momento de utilizarlo. En el marco de lo que usted dice de 4G, hay un decreto que está para comentarios, un borrador de decreto que ya se publicó en la página sobre la posibilidad de cesión de espectro entre operadores. ¿Cómo va ese decreto? Sin lugar a duda, aquí cualquier paso que se dé respecto del espectro va a sumar a lo que quiere Colombia en conectividad. Y yo no pensaría, de hecho, solamente en el proyecto de decreto en materia de cesión, sino también el de topes. Porque en la medida en que los topes cambian, abrimos posibilidades, sobre todo para 5G. Y en la medida en que la cesión fue regulada y está en este momento siendo actualizada la regulación, pues también estamos dejando que el espectro pueda ser utilizado por los operadores de la mejor manera posible. Y aquí, claro, hay un principio de libre competencia, pero sin lugar a duda hay que considerar cuál es la participación que va a permitir que sea más óptima la prestación del servicio y que permita que haya una competencia que genere los mayores beneficios, no solo para los mismos competidores, sino para los usuarios en últimas. A este gobierno le van a quedar solo 7 meses el año entrante. Ministra, ¿qué alcanza a hacer el MINTIC para el proyecto de 5G, que seguramente le va a tocar adjudicarlo al próximo gobernante? Yo creo que vamos a dejar los más grandes avances. En primer lugar, ya hoy es una realidad que hemos evaluado cómo se encuentra el marco jurídico para implementar la tecnología 5G y está dado. Faltaba hacer una modificación, que es la que está hoy propuesta en el proyecto de decreto de topes, donde abrimos la banda media que va a permitir que en tecnología 5G pues haya servicios en ese frente. ¿Esto quiere decir, ministra, que todos los operadores van a tener un nuevo tope de espectro? Ahí va a haber cambios efectivamente. Sí, al cambiar los topes, pues el mercado sin lugar a duda va a generar algún movimiento. Pero consolidando, digamos, ese marco regulatorio, estamos dejando las bases principales para que cualquier oferente pueda participar, seguir participando o participar en la tecnología 5G. ¿Y por qué digo seguir participando? Porque de hecho en este momento ya hay tecnología 5G en Colombia y lo hay gracias a un proyecto regulatorio que hoy es una realidad en la que permitimos que con planes pilotos se esté prestando el servicio. Son más ya de 50 puntos digitales alrededor de todo el país, son 7 ciudades, 6 empresas que ya están prestando 5G y eso es muy valioso. Hay que realmente darle la lectura correspondiente porque en tanto conocemos cuál es la experiencia de estas empresas, de estas regiones en materia 5G, pues vamos a poder tener los elementos y las herramientas para poder seguir avanzando en esta tecnología. Hablemos ahora de transformación digital. La gente cambió sus hábitos, ahora hay más gente conectada por todas partes. ¿Cómo ve este tema de transformación digital y cuál es el aporte que ustedes van a hacer desde MINTIC? Yo creo que Colombia, como siempre ha sido, además, sigue llevando la cabecera en Latinoamérica en materia de tecnologías de la información. Y en transformación digital no es distinto. Transformarse digitalmente es transformar culturalmente a la población. Y es que ahí vienen los 3 frentes que nosotros trabajamos, no solo la accesibilidad, sino que haya uso y apropiación de la tecnología. De nada nos sirve tener la tecnología si no logramos que todos la usemos y que todos nos apropiemos de ella. Entonces, esos 2 frentes, el del uso y el de la apropiación, son los derroteros en el caso de la transformación digital. Y para transformarnos, pues hay que considerar muchas cosas. Una de esas, los focos poblacionales a los que nos dirigimos. Una cosa es transformar a los niños, otra cosa a los jóvenes, a las mujeres, a mujeres emprendedoras, a mujeres inclusive sin escolaridad o a personas sin escolaridad. De manera que eso es lo que hemos venido haciendo, ya se viene haciendo desde inicios de nuestro gobierno, coincidió con la pandemia, lo cual la verdad creo que nos benefició
Cada situación difícil tiene su lado amable. Este es uno de los lados amables de la pandemia. Desafortunadamente la tuvimos que vivir, pero hoy nos ha permitido transformarnos digitalmente y permitir que haya mayor uso de la tecnología. Ver a los abuelitos conectándose, porque si querían ver a sus nietos tenían que aprender a entrar a un Teams, a un Zoom la misma videollamada, pues es ya un avance, y los avances en Colombia van con pasos gigantes. Hablemos de apps.co, ministra, que es una gran iniciativa. Entiendo que hay récord de inscritos, emprendedores por todo el país, utilizando las herramientas que ustedes en el gobierno ponen a disposición de los pequeños empresarios. Cuéntenos cómo va el proyecto apps.co. Apps.co es bien interesante porque además está dirigido especialmente a emprendedores, aquellos que están iniciando sus negocios y que hoy por hoy no pueden abstraerse de la tecnología. Para poderse conectar al mundo mercantil, hoy se necesita tener la página web, tener su pasarela de pagos, tener la estructura para poder comercializar desde el punto de vista tecnológico, y eso ha hecho apps.co. Son más de 110.000 colombianos los que hoy se han capacitado por este mecanismo, y el proyecto además es maravilloso. Inclusive hemos tenido intercambios en Israel, donde personas que se han capacitado con apps.co han podido viajar, conocer de esas experiencias, de cómo los emprendedores de proyectos muy pequeños terminan siendo proyectos gigantes. Eso es hoy el comercio, y Colombia como gobierno pues no se ha abstraído de acompañar a los colombianos que están en esa actitud de emprender, y de emprender de la mano de la tecnología. Ahora, ministra, hablemos de la carpeta ciudadana digital. Algo muy importante que ustedes han venido impulsando. ¿Qué tipos de contenidos va a haber en esa carpeta ciudadana? Pues Hernán, quisiera precisar un par de cosas porque efectivamente es un proyecto maravilloso. Está enmarcado dentro de lo que nosotros denominamos el gobierno digital, es decir, llevar el gobierno al mundo digital, pero no para alejarlo, sino para acercarlo a los ciudadanos, para que ellos estén a la distancia de un clic y puedan acceder a todos los trámites. Entonces, uno de los mecanismos que se ha utilizado para implementarlo es la carpeta ciudadana digital, que simplemente en realidad es una sola carpeta. Y es una carpeta que se está alimentando de todos los procedimientos, trámites y documentos de las diferentes entidades del Estado. Lo ideal es que estemos gobierno nacional, departamental y municipal, o sea, todos estemos allí incluidos. El gobierno nacional ya ha iniciado, ya tenemos más de 30 trámites allí incluidos, y los estamos alimentando permanentemente, cada vez se unen más trámites. ¿Cuál es el mecanismo de utilización? Los colombianos tenemos la posibilidad de autenticarnos digitalmente. Allí simplemente obtenemos una contraseña que nos permite entrar a la carpeta ciudadana. Es muy sencillo, de hecho la autenticación no se demora más de 4 minutos, basta con tener pues la cédula de ciudadanía y la dirección donde vivo, me inscribo, tengo mi contraseña, y esa contraseña va a ser mi llave para entrar permanentemente a la carpeta ciudadana digital. Tiene muchas ventajas. Yo no tengo que hacer filas, yo no tengo que esperar los horarios de atención al público, yo puedo estar desde mi casa, puedo darle la contraseña a alguien para que haga mis diligencias, de manera que hay muchas alternativas muy favorables para que el Estado esté a la mano de los colombianos. Y en esto, si me permite hacer un comentario, en temas de gobierno digital, Colombia dentro de los países OCDE es el tercero, y es el tercero después del Reino Unido y de Corea, y solo a un punto de diferencia. Luego ahí hay una fortaleza enorme que ha reconocido el mundo, y es cómo Colombia realmente ha dado pasos enormes, muy favorables en materia de gobierno digital, que sin lugar a dudas significan equidad, significa llevar el Estado a todas las personas. Ministra, ¿y en esa carpeta van a estar los trámites de la DIAN, por ejemplo, o la historia clínica médica? Por ahora son procedimientos que no están en la carpeta ciudadana digital. Hay algunos que tienen un grado mayor de dificultad por la información que manejan, por la reserva que manejan, por el perfil que tienen, de manera que esto es gradual, En este momento se pueden, por ejemplo, consultar trámites como los antecedentes de la licencia de conducción. Yo desde donde esté, si tengo mi autenticación digital, que la obtengo en 4 minutos, como les digo, 5 minutos no es más, pues yo puedo consultar los antecedentes de mi licencia de conducción, que es un trámite que a muchísimos colombianos nos interesa. Hablemos ahora de una iniciativa que ustedes han llamado Mujeres TIC. Cada vez hay más participación de mujeres emprendedoras, mujeres cabeza de familia al frente de pequeñas empresas, pero también se necesita que estén al frente de las grandes corporaciones, y así como usted, ministra, que es la tercera mujer que está en esta ocasión con el gobierno Duque al frente de Mintic,
bueno, pues se necesitan más ministras y más embajadoras y más dirigentes gremiales. ¿Cómo ve el tema femenino y qué apoyo le van a dar ustedes desde Mintic? Pues mira, es que ya no podemos hablar solamente de proyectos, ya es una realidad. Como bien lo dices, las mujeres ya han llegado a todos los sectores de la economía y de la tecnología también, sin lugar a duda. No obstante ello, digamos, nosotros tenemos muchos proyectos que van encaminados exclusivamente a mujeres porque queremos impulsarlas. Sabemos que hay muchas mujeres que todavía tienen el desafío de tener que demostrar lo que son y no hace falta porque por sí mismas tienen un montón de fortalezas. Allí trabajamos diferentes alternativas, hay proyectos con mujeres jóvenes, hay otros ya con mujeres independientes de la edad. Por ejemplo, en Mujeres TIC hemos capacitado ya a casi 60.000 mujeres. ¿Qué hacemos? Les acompañamos para que se capaciten en materia de tecnología, tengan las herramientas suficientes, sobre todo para generar emprendimientos. Y eso, sin lugar a dudas, ha sido realmente muy positivo para ellas. Otro tema importante ustedes han impulsado es las emisoras comunitarias, la radio que llega a esas zonas del país donde nadie llega con la radio comercial. ¿Cómo va ese proceso, ministra? En el caso de las emisoras comunitarias, quiero resaltar que como Gobierno Nacional hemos querido respaldarlas y fortalecerlas. Las emisoras nacionales son importantes, pero sin lugar a duda no tienen ni el mismo alcance ni el mismo perfil de las emisoras comunitarias. Y por eso es que les hemos dado cabida para que puedan desarrollarse y además hemos estado autorizando emisoras comunitarias. Ahí quiero resaltar especialmente algunas de origen étnico que permiten que esos grupos puedan tener su propia información, su propia divulgación y lleguen a su propio público que les va a escuchar y pues va a recibir la información completamente acertada y precisa, ¿no? Y ya que usted lo menciona, la radio comercial ha tenido pues por muchos gobiernos de este siglo intentos de sacar nuevas licitaciones, no se ha podido. La ministra anterior, Abudinen, habló de más de 1.000 interesados para una licitación de radio comercial, pero al final eso se frenó. ¿Usted siente que van a alcanzar a avanzar en ese proceso en los últimos meses de este gobierno? Pues mira, radio nosotros tenemos claro que debemos apoyarla, como todos los medios de comunicación. Creemos firmemente en todos los medios de comunicación y la radio una de ellas. Yo me permitiría dar el espacio de verificar cómo vamos a poderlo seguir impulsando, porque hay diferentes alternativas. Están las comunitarias, por ejemplo, sí, están las comerciales también, y hay alternativas que nos permiten de pronto seguir autorizando algunas frecuencias adicionales. Entre mayores posibilidades tengan los usuarios de recibir información, pues eso les garantiza una pluralidad de datos para la toma de decisiones, para estar informados, y es lo que nosotros queremos. Ahora, ministra, hablemos de sostenibilidad. En el reciente COP26 de Glasgow, Colombia se presentó como víctima del cambio climático. ¿Qué se puede hacer desde Mintic para este tema de sostenibilidad? Pues mira, es que hoy por hoy la humanidad, ni siquiera Colombia, tiene que considerar que hay dos grandes columnas que sostienen, digamos, el desarrollo actual y futuro, que es la sostenibilidad y la tecnología. Cualquier sector es transversal, de hecho, esta clase de conceptos, cualquier sector está permeado por las dos. La sostenibilidad no ni siquiera porque haya que proteger el medio ambiente, no, porque hay que superar la crisis que ya tenemos en el medio ambiente. Y la tecnología porque claramente se ha vuelto una herramienta que está optimizando cualquier procedimiento. Entonces, si tenemos que proteger el medio ambiente y la tecnología es uno de los desarrollos principales, la tecnología tiene que estar al servicio de la sostenibilidad. Y ahí es donde llegó de manera absolutamente acertada el presidente Iván Duque cuando afirma que Colombia es un país que está trabajando la sostenibilidad, porque así es. Son muchos los proyectos, yo no me atrevería a decir ni siquiera solo de nuestro sector, sino de todos los sectores de la economía en el país. En energía, por ejemplo, es la tecnología la que viene respondiendo enormemente para desarrollar energía que sea favorable al medio ambiente. En el caso de la movilidad, ni hablar. Los vehículos eléctricos y otra clase de alternativas de movilidad, que es la tecnología puesta al servicio de la movilidad y generando las mejores alternativas frente al medio ambiente. Ahí, por ejemplo, afirmar hoy por hoy que Colombia tiene la ciudad que tiene el mayor número de vehículos eléctricos en el país, pues
no es improvisto, esto ha sido el trabajo mancomunado de las autoridades nacionales y locales que nos permite decir, por ejemplo, que hoy Bogotá es la ciudad que tiene mayor número de vehículos eléctricos y eso es la tecnología puesta al servicio de la sostenibilidad. Entonces, son muchísimos los proyectos, casi que en todos los sectores, puedo decir, estamos trabajando con la tecnología de la mano de la sostenibilidad para que Colombia siga siendo un país sostenible. Bueno, ministra, ya que usted menciona tecnología y movilidad y usted viene de una amplia experiencia en el sector transporte, ¿cómo ve esta falta de regulación que las compañías de aplicaciones privadas han venido pidiendo que se actualice una regulación para que haya tanto transporte público como privado con unas nuevas reglas de juego? Yo creo que lo único que falta para poder arrancar y despegar realmente es la información acertada, porque desafortunadamente tenemos es desinformación. Mire, solo para el servicio de taxis, en este momento ya se encuentran registradas más de 25 apps que permite adquirir el servicio de taxi por medio de una plataforma. Están registradas, son legales, prestan el servicio. Lo que no se puede pretender es que porque se presta el servicio vía una plataforma, entonces no se cumplan los requisitos propios del sector transporte, que eso es una cosa muy distinta y fue lo que me sucedió a mí. Nunca, eso se lo puedo garantizar, nunca como gobierno nacional hemos estado en contra del principio de neutralidad, al contrario, a buena hora todos los desarrollos tecnológicos y las plataformas que puedan apoyar a todos los sectores, incluido el sector transporte. Lo que no puede ser es que por el hecho de prestar el servicio mediante una plataforma no se tengan en consideración todas las reglas que tienen que tenerse para prestar el servicio público de transporte. Le pongo un ejemplo para hacerme dar a entender muy bien. Si yo voy a vender alimentos mediante una plataforma, yo no me puedo saltar las reglas del INVIMA, no me puedo saltar las reglas de fechas de vencimiento. ¿Qué más da si yo vendo el alimento en un local físico mediante una app, en una ventanilla? No importa, hay que cumplir esas condiciones. Lo mismo pasaba en el sector transporte. Sí, están muy bien las plataformas, pero lo que es cierto es que tienen que cumplirse las reglas del sector transporte. Entonces, por eso es que yo digo, sí hay cómo desarrollar toda esa clase de alternativas, tanto que ya se tienen. Lo que no hay es que confundir que si se utilizan las plataformas puedan obviarse las reglamentaciones propias de cada sector. O sea, ministra, que para usted las aplicaciones son un servicio público o un servicio privado. Las plataformas en sí mismas no son un servicio. Las plataformas son un mecanismo para prestar un servicio, que puede ser un servicio público o un servicio privado. ¿Sí? Yo puedo prestar servicio privado, qué sé yo, de redacción, de redacción de documentos, por ponerle un ejemplo. Yo puedo prestar un servicio público como el del transporte, por ejemplo. Por eso es que le digo, ya existen. En el sector de taxis, particularmente en el transporte de taxis, ya hay plataformas, están registradas, hay una reglamentación, se registran en el Ministerio de Transporte y mediante ellos se están prestando el servicio, de hecho ya hace muchos años. Y los colombianos pueden acceder a esa plataforma, la tienen en sus equipos y desde ahí solicitan los taxis. Entonces sí se puede, sí hay mecanismos que permiten prestar los diferentes servicios, sea público o privado, cumpliendo las reglas que corresponden, claro que sí. Ministra, gracias por atender el llamado de Al Paredón de Direct Place, canal 129 de DirecTV. Estaremos al final del próximo semestre haciendo otra entrevista con usted a ver cómo le cierran sus proyectos en la primera fase del año 2022. Gracias por atendernos. Hernán, muchísimas gracias. Espero que con esto pues hayamos tenido un buen diagnóstico y conocimiento de lo que viene haciendo el Gobierno Nacional en tecnologías de la información y sobre todo para dónde vamos, seguir posicionando a Colombia como el mejor de los países en Latinoamérica en la materia. Llega la hora de la siguiente pausa y cuando regresemos, un invitado internacional aquí en Direct Place, el canal 129 de DirecTV. Ya regresamos. Bueno, y tenemos la oportunidad de estar con el señor Nicolas Chenet. Él es el director de Expertise France, es una agencia de cooperación del gobierno de Francia que ha venido trabajando de la mano de Colombia, de los diferentes ministerios del gobierno nacional para un objetivo que es E2050, cómo se va a volver más ecológico el país, con menos impacto en el tema ambiental, a un plazo de 2050. Son muchos años y hay que hacer iniciativas públicas y privadas y por eso el señor nos ha atendido a esta hora en Direct Place.
Señor Chenet, bueno, primero quiero que comience explicándole a la gente que nos está viendo en DirecTV hoy qué es la agencia Expertise France. Expertise France somos la agencia pública de implementación de proyectos de desarrollo en el mundo. Somos una agencia francesa, es decir que concibimos y implementamos proyectos de desarrollo e incluso de desarrollo sostenible en el mundo y en los países en desarrollo con fondos de Unión Europea o fondos franceses. ¿En qué año comenzaron ustedes en Expertise France? ¿Y en cuántos países están trabajando actualmente? Empezamos en 2015, pero teníamos ya actividad antes de agencias nacionales francesas y trabajamos en más de 70 países en el mundo, principalmente países en desarrollo. ¿Y Expertise France en Colombia, qué tipos de proyectos ha logrado hacer? Bueno, trabajamos y seguimos trabajando sobre la estrategia 2050 de neutralidad carbono del país y lo hacemos con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo. Entonces es una estrategia de largo plazo que fue anunciada por el presidente Duque durante la COP26. Y estamos muy orgullosos de acompañar a Colombia en este proceso. Es una estrategia que se formalizó, pero que estamos en el medio del camino porque somos en la fase 2 de esa estrategia y ahora nos toca implementar esta estrategia y conectarla con las realidades del terreno. Entonces estamos trabajando y seguimos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación sobre este tema de neutralidad carbono. También trabajamos desde Bogotá en proyectos regionales como proyectos financiados por la Unión Europea como Euroclima Plus. Tenemos proyectos en varios países, pero pilotamos, manejamos todo el proyecto desde aquí, desde Bogotá. Son proyectos forestales que tienen como ambición de ver el potencial de replicación y el potencial de escalamiento de estos proyectos para también conectarse con las trayectorias de neutralidad carbono que necesitamos. Como sabe, el sector AFOLU representa más de 55% de las emisiones colombianas, por ejemplo, así que por supuesto es un enfoque muy importante. En la reciente COP26, Colombia se presentó ya por primera vez, digamos, de frente como país víctima del cambio climático, buscando indemnizaciones, buscando que otros países reconozcan esta problemática. Ustedes desde Francia, ¿cómo ven este tema de los países víctimas? Creo que hay que saludar primero que un país como Colombia, que emite solamente 0.6% de las emisiones de gases a efecto invernadero al nivel mundial, se presenta con una estrategia de reducción de emisiones. Y eso, bueno, es algo que es muy importante, es decir, que hay una realmente voluntad y el país tiene ganas de ir reduciendo sus emisiones y de contribuir a su parte a nivel mundial. Eso sí es una condición para después decir, bueno, yo soy poco contaminante, sí, y después sí, Colombia tiene muchas amenazas debidas al cambio climático y por supuesto lo expresa en este tipo de conferencia y de negociación internacional. Entonces creo que sí, es como yo hago mi parte, pero ahora necesito que los otros también me expliquen lo que van a hacer para protegerme de este cambio climático y también esta manera de decir, yo soy poco emitiendo poco, pero yo voy a contribuir y hacer mi parte, es una manera de poner presión sobre los otros países para decir, bueno, ahora esperamos los otros países, incluso por ejemplo los países andinos, que se pongan en este mismo sistema de reducción de las emisiones, que es la única manera que vamos a tener de limitar este cambio climático. Y allá también en Glasgow le dijeron a Colombia que gran parte, por ejemplo, de la deforestación que sufre nuestro país es por culpa de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. ¿Qué opinan ustedes desde Francia y desde Expertise France de este fenómeno, del tema narcotráfico y deforestación?
Creo que de nuestro punto de vista, yo no soy especialista de todas formas de este tema. Trabajamos en el desarrollo sostenible, lo vemos como cambio de tierras, como la utilización de tierras. Entonces vamos más a enfocarnos sobre la deforestación y cómo podemos limitar esta deforestación, dando otras oportunidades a las personas que deforestan y permitiendo una economía, una bioeconomía sostenible. Entonces creo que hace parte de un problema más global, que es el problema de saber cómo podemos dar recursos alternativos a las personas que deforestan. Entonces, bueno, Francia no tiene que meterse en las problemáticas nacionales de todas formas y cada uno está libre de su estrategia, pero a nuestro nivel lo importante es limitar esta deforestación y dar oportunidades a las personas para limitarla. Muchos de los proyectos que ustedes gestionan dependen de recursos financieros, pero también dependen de algo que no tiene que ver con la plata, que es la gestión, el conocimiento, las reuniones, impulsar los proyectos. Explíquenos un poco cómo funciona ese balance entre lo financiero y lo no financiero y cómo se pueden sacar adelante proyectos a veces sin tantos recursos económicos. Uno dice que hay como 20 o 30% del camino que puede hacerse casi sin fondos. Es decir, que hay muchos cambios en términos de cambio climático y de limitación de gases que se pueden hacer solamente, pensándolo y teniendo una estrategia. Así que sí, hace parte realmente del camino y hace parte realmente de la trayectoria de comunicar, de difundir esa estrategia y de proponer a más y más actores de juntar esta estrategia 2050 de limitación de gases. Así que creo que sí, es parte del camino. Después, claro que como cuando hablemos por ejemplo, de energía, de transición energética o este tipo de cosas, claramente necesitamos fondos para acompañar esta inversión. Lo que está haciendo la Unión Europea, lo que está haciendo Francia, acá en Colombia, por ejemplo, es ayudar y apoyar este proceso en términos financieros. Pero lo que estamos haciendo ahora es tratando de difundir primero esta estrategia, porque creo que empresas, por ejemplo, pueden tener un rol central en este tipo de cambio, y las empresas se van realmente, de todas formas, a tener una ley normativa que les va a imponer reducir estos gases. Así que si podemos anticipar esta ley con las empresas y tener compromisos voluntarios de las empresas, creo que ya tenemos una buena parte del camino que está hecho. Así que sí, como siempre, es una combinación. Como todo proyecto que lideran franceses, al menos lo que yo he visto, es que le imprimen un importante elemento académico. Casi siempre hay investigadores, universidades o grupos de universitarios haciendo parte de la explicación teórica para que eso quede documentado para siguientes proyectos. Tienen una forma de pensar muy particular en Francia al respecto. Aquí en este proyecto Expertise France con Colombia también, me imagino, va a imponer su sello desde el lado de academia, investigación y desarrollo. Cuéntenos esos detalles. Desde Expertise France, ¿cómo lo van a hacer académicamente? Sí, es muy importante decir que esta estrategia 2050 no es solamente un anuncio, es también algo que está basado sobre trayectorias científicas que se hicieron con universidades, con los datos, por supuesto, que tenemos acá en Colombia, viniendo, por ejemplo, del IDEAM o de este tipo de organización. Así que sí, por supuesto, el trabajo detrás de esta estrategia es un trabajo científico, académico, que realmente basa la estrategia sobre algo concreto y realmente trabajado con los actores. Entonces sí, tenemos realmente una fuerte conexión con las universidades y con todo el lado científico que tenemos acá en Colombia. Creo que hay mucha competencia acá en Colombia y hay muchas capacidades para hacer este trabajo. Ahora nos toca declinar esta estrategia por sectores y contamos también con el apoyo de las universidades para tener trayectorias fiables y también que sean científicamente basadas. Bueno, hay un punto muy específico en Sudamérica y es la Amazonía, que comparte varios países. Colombia y sus vecinos pues han tenido ese problema de cambio climático, pero no ha sido fácil poner de acuerdo a los diferentes gobiernos, porque no es fácil hablar con Venezuela en estos momentos. Ecuador y Perú pues tienen cambios de gobierno que a veces no coinciden con Colombia, Brasil.
¿Cómo pueden ustedes observar este fenómeno y ayudar desde agencias como Expertise France para que este tema de los gobernantes de turno no sea tan importante y los proyectos que sean de varios países puedan salir adelante? Creo que la ambición de la Unión Europea y del programa Euroclima, por ejemplo, es esa, es decir, que trabajar al nivel regional y mostrar que al final las problemáticas no son tan distintas y que un proyecto puede dar lecciones en un país a otro país. Y entonces es algo que realmente tenemos esta ambición. También lo que discutimos sobre el hecho de basar todo sobre datos científicos es algo que nos permite, sí, salir del nivel político, institucional, o por lo menos hacer sobrevivir estas estrategias y estas metas y objetivos a los cambios de gobierno y nos permite sí trabajar sobre el largo plazo. Así que creo que el cambio climático realmente nos toca difundir que es realmente la cosa de todos y que los países deben ser unidos, pero lo mostramos con estos proyectos regionales que al final las amenazas, por ejemplo, son comunes en la región. Después sí, el tiempo hace el tiempo nos va a dar más visibilidad también sobre los actores que sí se quieren poner en pero que creo que sí hay realmente una necesidad de trabajar a nivel regional. Con respecto al cambio climático, se puede decir que hay muchas variables, muchos temas. En su juicio, ¿cuáles serían las prioridades? ¿Qué debe apuntar, por ejemplo, un país como Colombia para que avance este tema de cambio climático? ¿Cuáles son esas etapas que se deben quemar rápidamente? Bueno, creo que primero hay que continuar la comunicación sobre esos temas y mostrar que cada uno puede hacer algo. Creo que es el primer paso, esa estrategia 2050, aunque fue anunciado por el presidente Duque durante la COP26, todavía no la conocen todos los colombianos ni todas las empresas, así que necesitamos esta comunicación y seguir comunicando sobre todo esto para que todo el mundo haga su parte. Después creo que tenemos realmente un problema de seguimiento y de datos. Entonces tenemos que producir los datos que nos permiten seguir esta trayectoria y corregir las acciones que de pronto no van realmente en la dirección de esta trayectoria de neutralidad. Así que me parece muy importante también que seguimos produciendo datos fiables que nos permiten sector por sector también dar trayectorias fiables y seguir las trayectorias. Y por último, creo que lo importante también es ser capaz de declinar esta ambición al nivel territorial. Y bueno, por supuesto, por ejemplo, acá en Colombia tenemos un territorio con regiones muy distintas y claramente necesitamos objetivos diferenciados y distintos dependiendo del contexto regional y eso me parece un trabajo muy importante y muy difícil que nos toca todavía hacer, es declinar y territorializar un poquito más esta estrategia. Con la pandemia, inevitablemente los seres humanos cambiaron sus hábitos y ahora hay una mayor tendencia a estar conectados desde sus casas, las empresas, consumo de energía eléctrica permanente y con una tendencia que no es decreciente en el tiempo, sino al contrario, uno lo que observa es una proyección creciente del consumo de energía eléctrica, que esto va en contravía un poco con los temas y las metas de cambio climático que se firmaron en el COP26. ¿Cómo observan ustedes ese fenómeno? Bueno, creo que todo esto hace parte de un proceso. Es difícil, incluso en los países en desarrollo, de imponer un desarrollo menos rápido o de imponer limitaciones a este desarrollo. Así que creo que tenemos que tomar en cuenta las situaciones locales también y que cada uno haga un esfuerzo proporcional a lo que puede hacer también y al contexto de su país. Después, otra vez, la comunicación y la difusión de esta ambición, de esta problemática, creo que el cambio climático ya afecta a mucha gente directamente en su vida. Pienso, por ejemplo, a los agricultores o a muchas personas que manejan también tierra. Creo que sí, es algo que ven realmente de manera cotidiana. Así que necesitamos, creo, explicar más y que todo el mundo haga su parte, pero no podemos imponer un cambio de estilo que va a ser progresivo de todas formas.
Bueno, señor Nicolás Chenet, director de Expertise France, gracias por estar con nosotros hoy aquí al Paredón. Nosotros nos vamos a la siguiente pausa y cuando regresemos, las últimas historias empresariales del día de hoy, aquí en Direct Place, canal 129 de DirecTV. Ya regresamos. Bueno, y rápidamente nos vamos con nuestro abogado de Holland & Knight. Hoy, Camilo García, nos trae un tema muy interesante. Camilo, adelante. Hola Jorge Hernán, muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa Al Paredón. Hoy les voy a hablar de un aspecto muy importante que las partes deben tener en cuenta al momento de pactar en un contrato la posibilidad de terminarlo anticipadamente. Es muy común que las partes contratantes acuerden la posibilidad que tiene cada una de ellas para terminar de forma unilateral y anticipada el contrato cuando su cocontratante sea admitida a un proceso de reorganización. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1116 de 2006 o Estatuto de Insolvencia, las estipulaciones contractuales que tengan por objeto finalidad impedir el proceso de reorganización, como por ejemplo una cláusula que faculte la terminación anticipada del contrato cuando se presente esta circunstancia, son ineficaces sin necesidad de que un juez así lo declare. Además de esta ineficacia, es muy importante tener en cuenta que si una de las partes contratantes intenta o hace efectiva esta cláusula, es decir, si intenta terminar o termina unilateralmente el contrato, y dicha terminación obedeció a la admisión de la otra parte en proceso de reorganización, la norma establece dos consecuencias muy desfavorables. Lo primero es que el crédito en cabeza de la parte que terminó el contrato quedará legalmente postergado, es decir, será pagado luego de que se pague el resto de acreedores reconocidos dentro del proceso. Y en segundo lugar, si el juez lo considera necesario para el logro de los fines del proceso, podrá ordenar la cancelación inmediata de todas las garantías que hayan sido otorgadas para caucionar los créditos objeto de la ineficacia. La crisis económica derivada de la pandemia ha afectado a muchas empresas quienes se han visto forzadas a iniciar un trámite para la reorganización de sus deudas. Es por esto que llamamos la atención de la importancia de tener esto en cuenta, pues si bien pareciera una alternativa que tienen las partes para reducir los efectos y los posibles perjuicios ocasionados por el incumplimiento de su contraparte o el inicio del proceso de reorganización, puede llegar a acarrear consecuencias mucho más graves. Gracias al abogado Camilo García de la firma Holland & Knight. Ellos tienen una alianza con nosotros aquí al Paredón. Y antes de irnos, les traigo dos cortas historias empresariales. ¿Por qué? Porque se ganaron en el 2021 el premio Emprender Paz. Veamos primero a Coagropacífico. Víctor Quiñones, su gerente, nos explica por qué ganaron el premio Emprender Paz. Soy Víctor Quiñones, soy el gerente de la cooperativa Coagropacífico, una cooperativa de pequeños productores de la región de Nariño, municipio de Tumaco, y con nuestro proyecto lo que buscamos es buena iniciativa para los productores, porque sembramos productos de paz, lo comercializamos, no tenemos intermediario, cultivamos coco y cacao, y hoy estamos aquí y hemos recibido un premio por el grupo de Fondo Emprender Paz. Ha sido por nuestra iniciativa que hemos venido laborando, cultivando productos de paz, y eso nos ha llevado a que tuviéramos ese gran premio la noche de ayer. Eso significa que el reconocimiento lo hemos recibido por estar organizado, por nosotros haber tenido un proyecto de paz, por darle a Colombia esa gran expectativa de vincular nuevas personas a nuestro proyecto, de sacar muchas personas del conflicto y vincularse a nuestro proyecto. Eso significa que estamos haciendo buenas labores, no solo para nosotros, sino para todo el país. Gracias, Víctor. Y ahora conozcamos la historia de Hernán García. Él tiene una empresa que se hace llamar HG Ingeniería y también ganaron el premio Emprender Paz 2021. Señor García, adelante, cuéntenos su historia.
Mi nombre es Hernán Alberto García Maecha, soy el gerente general de HG Ingeniería y Construcciones y socio fundador de la empresa. El proyecto El Sol Brilla para Unguía consiste en estructurar e implementar un sistema de generación híbrido en un municipio catalogado como zonas no interconectadas, donde no le llega el suministro de energía históricamente del sistema interconectado del país, y lo tenían por medio de una generación diésel, unas plantas diésel, lo cual daba entre 6 y 8 horas de suministro de energía intermitente en el municipio. El proyecto consistió en implementar un sistema donde pudiéramos llevar las 24 horas energía de calidad, un sistema híbrido entre solar, baterías y diésel, llevando el diésel a su mínima expresión y funcionando este sistema en un sincronismo muy eficiente para darle larga vida útil a los equipos. El proyecto, el premio tiene una importancia muy relevante para nosotros porque nos visibiliza, reconoce esta iniciativa en una zona catalogada como postconflicto, un municipio donde siempre históricamente han habido situaciones de grupos al margen de la ley, y son iniciativas privadas que permiten desarrollar la economía del municipio, lleva productividad, y esto, el premio, haberlo ganado, pues para nosotros nos llena de orgullo y es una forma de reconocer este esfuerzo que hemos hecho y nos sentimos muy contentos. Gracias a la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. Solo queda despedirlos porque este es nuestro último capítulo del año 2021 y ya la semana entrante en 2022 tendremos nuevas historias empresariales aquí al Paredón, donde están los mejores empresarios del país, con Carolina Montoya, encargada de la sostenibilidad, con Juliana Duque y sus temas de responsabilidad social o historias solidarias, y con nuestra firma aliada Holland & Knight, y esperamos poder tener más secciones nuevas aquí al Paredón en el proyecto que tenemos para ustedes el año entrante en 2022. Les habló Jorge Hernán Peláez, un feliz año para todos, un próspero 2022 y nos vemos la próxima semana aquí en Direct Place, el canal 129 de DirecTV. Feliz tarde para todos. Al Paredón con Jorge Hernán Peláez, donde están las empresas más importantes. Ahora en DirecTV, en el canal 129. Direct Play.